En este momento dirías que tienes hambre o te encuentras saciado. Estas respuestas biológicas conductuales no solamente dependen de nuestra fuerza de voluntad, es decir, no solo es un control cognitivo, tampoco es solamente emocional, aunque es verdad que la comida pues, genera cierto placer, sino que están estrictamente reguladas por un pequeño órgano situado en el diencéfalo que es el hipotálamo. El hipotálamo, que como sabéis es ese centro de integración de la homeostasis del organismo. Y es que precisamente este balance energético, este mantenimiento del equilibrio entre la ingesta, el consumo de calorías y el gasto energético es una de las variables homeostáticas fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo. Así que en este vídeo vamos a ver precisamente de qué manera el hipotálamo con sus diferentes núcleos controla o regula nuestra ingesta y nuestro consumo de energía, cómo controla la saciedad y el hambre, dos instintos básicos fundamentales. Y para terminar el vídeo, pues lo relacionaré con medicamentos tan famosos últimamente como es el Ozempic, y también veremos cómo todo este gasto energético está también regulado o relacionado con las funciones reproductoras. ¿Vamos a ello? Como ya os he dicho, este vídeo va a tratar fundamentalmente de explicar las funciones de los diferentes núcleos del hipotálamo en las respuestas de hambre y saciedad para regular el metabolismo energético. Aquí he representado los núcleos que estarían, pues en este caso, a la derecha del tercer ventrículo, que estaría aquí. Esto sería el núcleo arqueado, el núcleo ventromedial, núcleo hipotalámico lateral, núcleo dorsomedial, y este sería el núcleo hipotalámico paraventricular. Hagamos un poquito de historia para empezar a presentar la función de estos núcleos. En los años 40 se hicieron experimentos en los que se lesionaba, se dañaba el área ventromedial de los animales, y se veía que estos animales se convertían en obesos. Por lo tanto, se pensó que este podría ser un área fundamental para activar la saciedad. Este sería el área de la saciedad. Un poco más adelante, haciendo lo mismo, lesionando el área lateral del hipotálamo, lo que se veía es que los animales dejaban de comer, perdían el apetito, aumentaban además su consumo energético y podían morir de inanición. Así que se intuyó que este sería el centro del apetito, el centro del hambre. Años más tarde se ha ido descubriendo de qué manera y a través de qué moléculas, de qué neuromoduladores estos dos núcleos están actuando sobre el sistema nervioso autónomo, sobre aparato locomotor, sobre funciones cognitivas o emocionales para controlar esta ingesta o esta sensación de saciedad. Pero antes de contaros eso, voy a contaros algo de los otros núcleos, porque además, si ya sabéis un poquito del tema, os sonará que las neuronas que llamamos de hecho orexigénicas y anorexigénicas, ahora veremos por qué, y que están detectando señales periféricas relacionadas pues, con el estar llenos de comida o con el estar en ayunas, os sonarán que están en el núcleo arqueado y que éstas proyectan sobre los demás núcleos sus axones para regular las funciones. Entonces, dejando un momento aparcados nuestros centros de la saciedad y del hambre, vamos a ver qué pasa con el núcleo arqueado. El núcleo arqueado, de hecho, que es el que está más en la base del hipotálamo, es el que está más cerca de estos capilares que he representado aquí y por tanto es al que le van a llegar más fácilmente, que no solo aquí, porque también vamos a tener llegada de estas señales a otros núcleos, pero es el que primero va a responder a las señalizaciones moleculares, a las hormonas que provienen de intestino, de estómago, de páncreas, de las grasas, pues a través de receptores que también enseguida veremos. Primero os lo presento, es el núcleo arqueado, como digo, y tiene sobre todo dos tipos de neuronas, aunque pinta una tercera, luego veremos dos tipos de neuronas que son antagónicas, hacen lo contrario. Entonces, las primeras de ellas, por ejemplo, serían las neuronas POM, que son neuronas anorexigénicas, es decir, van a responder a señales que indican que ya vamos bien de energía, que nos hemos alimentado, y lo que van a hacer, por tanto, es activar el centro de la saciedad y activar también, ahora veremos para qué, neuronas del núcleo paraventricular. POMC hace referencia a la propiomelanocortina, que sería el primer producto de la transcripción y traducción de proteínas, y esta
va a escindirse, va a dar lugar a moléculas como la MSH, alfa MSH, que de hecho sería la que se liberaría aquí, alfa MSH, hormona estimulante de melanocitos. También estas neuronas se conocen como CART, que es otro de los tránscritos que se origina y que viene de tránscrito regulador de cocaína y anfetamina. Se le dio ese nombre porque se descubrió al estudiar el papel que estas drogas tenían sobre la alimentación, que es un papel anorexigénico, quitan el apetito, ¿no? Por eso las personas que utilizan con frecuencia estas drogas pues tienen ese aspecto de poco saludable, ¿no? De no comer mucho. Entonces, este MSH, que sería pues el neurotransmisor que utilizarían estas neuronas, aquí también, sería reconocido por receptores específicos como el MC4R, que activaría la función de estas neuronas, que veremos en un momentito. Por otro lado, tendríamos las neuronas antagonistas a las POM, que serían las neuronas orexigénicas. Antes no lo he dicho, pero orexis significa apetito, A es no, entonces anorexigénica es perder el apetito, y orexigénicas son las que activan el apetito. Estas neuronas lo que fabrican o lo que transcriben y producen cuando se activan por las señales que ahora veremos son los péptidos NPI, el péptido I, el neuropéptido I, y la proteína AGRP, proteína similar a agouti. Agouti viene de amarillo, tiene que ver con color. Quedaros con esto del color porque ya aquí la hormona estimulante de melatonina también tiene que ver con color, luego veremos por qué, ¿vale? Entonces, de momento, estas células que son orexigénicas producirían estas moléculas y su función va a ser inhibir las células del núcleo paraventricular, activar el núcleo lateral del hipotálamo e inhibir a las neuronas antagonistas, a las neuronas anorexigénicas. Esto de momento principalmente, luego iremos viendo más relaciones, pero por no liarnos mucho. ¿Vale? Entonces están activando el centro del hambre, tiene sentido, y están actuando negativamente sobre este núcleo periventricular. Antes de ver cómo funciona este núcleo y qué tiene que ver con estos instintos, vamos a acabar con el núcleo arqueado, vamos a ver cómo se activan o qué moléculas periféricas son las que van a activar estas neuronas antagonistas. Entonces, en el caso de las neuronas anorexigénicas, lo que van a detectar pues van a ser aquellas moléculas que indican que ya estamos alimentados, que van a ser principalmente, o que vamos bien de energía, ¿no? La leptina, que es una molécula liberada por los adipocitos, por las grasas, y la insulina, liberada por el páncreas en un momento postprandial, ¿no? Después de comer. La diferencia fundamental entre ellas es que la insulina se podría considerar un reflejo corto que tiene que ver con la alimentación, o sea, la insulina la vamos a liberar desde las fases iniciales de la alimentación, y la leptina sería un reflejo más a largo plazo que va a estar presente cuando son situaciones ya pasado a la alimentación en la que no hay tanta presencia de insulina o de glucosa en sangre. En cualquier caso, lo que van a hacer estas moléculas es activar la generación de este POMC, que luego se va a convertir en MSH, por ejemplo, y que va a activar conductas relacionadas con la saciedad a través de los diferentes núcleos. De hecho, receptores de leptina también vamos a encontrar en el centro de la saciedad, o sea, aquí también vamos a tener receptores para la leptina, tiene sentido, y también vamos a tener receptores de leptina, ya que las tengo aquí pintadas, en estas células, que son unas células que hacen inhibición sobre las células POM. En este caso, el receptor de leptina, en lugar de ser activador, como es aquí, es inhibidor. Entonces, está bloqueando a las neuronas GABAérgicas, que son neuronas inhibitorias de las POM, ¿vale? Para activar a estas POM. Ese mismo efecto inhibitorio del receptor de leptina también lo tendríamos en las neuronas orexigénicas y también, como digo, inhibitorio, es decir, la leptina
bloquea a estas neuronas para que no hagan este efecto inhibitorio sobre las POM, ¿vale? Así que en presencia de la leptina de las grasas o de la insulina cuando ya hemos comido, vamos a activar todo nuestro sistema anorexigénico. Entonces, antes de ver cómo actúan los núcleos, volvemos entonces a las neuronas orexigénicas. ¿A qué responden estas neuronas? Pues van a responder a otra hormona que se descubrió ya en los años 2000, en el 1999 creo, que es la grelina. Y la grelina es una hormona liberada por el estómago en situaciones de ayuno. ¿Vale? Entonces, en este caso, esto van a tener receptores para la grelina, que se libera en situaciones de ayuno, que lo que va a hacer es activar la fabricación del NPI y de la proteína similar a GOTI, y entonces sí que van a activar la inhibición de las POM, la inhibición de los centros paraventriculares, la activación del centro del apetito principalmente. Tiene sentido porque estamos en una situación de ayuno. Vale, pues ahora que ya sabemos cómo se activan y actúan principalmente nuestras neuronas anorexigénicas y orexigénicas, vamos a ver cómo responden esos centros. De hecho, a estas se las consideran neuronas de primer orden porque son las primeras en recibir las señales periféricas y por eso son como las que más estudiamos en los libros de fisiología, y van a actuar, van a proyectar sus axones sobre neuronas de segundo orden, ¿vale? Que no son solo las del núcleo paraventricular, las tenemos en los otros núcleos y van a hacer cada una su función. Entonces vamos ahora con las de los núcleos paraventriculares. De hecho, las neuronas de este núcleo quizás os suene si ya habéis estudiado la regulación endocrina, ¿no? Porque serían las neuronas que van a liberar las neurohormonas CRH, hormona liberadora de corticotropina, TRH, hormona liberadora de tirotropina, y la oxitocina, ¿vale? Entonces, fijaos, la CRH, la TRH son hormonas relacionadas con el metabolismo. La CRH, por ejemplo, es una hormona liberada también en situaciones de estrés. Así que eso nos lleva a pensar que estas hormonas están bajando el apetito en una situación en la que ya ya tenemos aumentado nuestro gasto o nuestro consumo energético, y activar los mecanismos de gasto energético de consumo, ¿no? Para equilibrar. Entonces, una situación de estrés se nos puede quitar el hambre. A mí eso no me pasa, es lo contrario, pero tendría que investigar por qué. En el caso del TRH, que es una hormona relacionada con la activación del simpático y con la activación del metabolismo, con la termogénesis, con la generación del calor, pues de nuevo nos cuadra con que sean hormonas activadas en esas situaciones anorexigénicas para, generando ese calor y activando ese metabolismo, consumir la energía que hemos obtenido con la alimentación y regular este balance. Y por otro lado está la oxitocina, que es más conocida por otras funciones relacionadas con el ámbito más social, pero también reduce la ingesta del alimento y, aunque podría parecer contradictorio, pero sí que tiene también un papel sobre los centros de la recompensa, generando pues esa situación de placer, ¿no? Ese hedonismo por la buena comida. Entonces, estas hormonas liberadas por estas neuronas, o se van a liberar por estas neuronas en respuesta a la activación del receptor, de nuevo, MC4R, por las neuronas anorexigénicas. Así que son hormonas anorexigénicas y son inhibidas en situación de activación orexigénica, por ejemplo, por la grelina. O sea, se inhibirían estas hormonas. Así que bueno, ya sabemos cómo funciona este núcleo supraventricular y por qué siempre nos lo mencionan, nos lo cuentan cuando estamos hablando de hambre y saciedad, aunque él en sí no es digamos, el centro o el núcleo ni del hambre ni de la saciedad como tal, ¿no? Como fueron descubiertos. Entonces, vamos con nuestros centros de hambre y de la saciedad. Vamos a empezar con el de la saciedad, que está activado por las neuronas POMF o CART. Deciros, por ejemplo, que estas células no solo responden a las señales periféricas, ¿no? A través de la leptina o de las neuronas anorexigénicas, sino que también son sensibles a los niveles de glucosa, ¿vale? También van a responder, en este caso, a elevados niveles de glucosa. Y luego que la manera en la que funcionan, lo que se conoce de ellas, no se conoce tanto el neurotransmisor que utilizan, sino que están
están generando un tránscrito que es el SF1, que se ha visto que si se inhibe los ratones se vuelven obesos de nuevo y que parece estar relacionado con la activación del sistema nervioso autónomo, sobre todo activación del simpático, lo cual nos va a llevar, por ejemplo, a un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, va a gestionar también los niveles de glucosa, aumentando la gluconeogénesis, por ejemplo, en el hígado. Entonces, estas funciones que se considerarían anorexigénicas, porque son, vamos a gastar energía, están activadas o en estas interviene este tránscrito. Además, se ha visto que estas neuronas del centro ventromedial están liberando BDNF. Ya sabemos que es de estas moléculas que inducen la sinapsis, la regeneración. Entonces, bueno, para que veáis otra manera de funcionamiento, aquí no es que liberemos un neurotransmisor que está activando otros núcleos, sino que se está generando una molécula que beneficia de alguna manera, que favorece la sinaptogénesis, y eso nos está llevando a una activación, en este caso, del centro de la saciedad, ¿no? Una activación anorexigénica. Vamos ahora con el centro del apetito, ¿no? El centro lateral o el núcleo lateral del hipotálamo. Fijaos, estas células también son sensibles a glucosa y luego tienen receptores para MSH, o sea, sí que tienen receptores para, receptores que hemos llamado MC4R, y tienen receptores para NPI, ¿no? Que es el de la activación del centro de las neuronas orexigénicas. Bueno, pues además estos receptores son inhibidos, los receptores MCR4, que lo que estarían haciendo es inhibir estas células, ¿no? Porque son anorexigénicos, ¿sí? Pues las células orexigénicas están bloqueando estos receptores a la vez que están activando con el NPI, o sea, estos, perdón, los bloquearía, no lo he dicho, con la proteína AGRP, y lo activarían con la proteína NPI, y de esta manera van a activar la función principalmente de las orexinas. Y las orexinas tienen un papel determinante no solamente en el apetito, o sea, estas orexinas, voy a poner, estas neuronas van a proyectar, esto es muy interesante, proyectan sobre diferentes regiones cerebrales, van a proyectar directamente sobre la corteza cerebral, la toma de decisiones, van a proyectar sobre la amígdala relacionada con las emociones, sobre el núcleo accumbens, de donde van a salir las neuronas del centro de la recompensa, van a activar lo que se llama el despertar, o sea, esto está relacionado, iba a poner aquí, esto está relacionado no solo con un aumento del apetito, sino también con el despertar, espabilarse, activan el aparato locomotor, como digo, activan la recompensa, el placer por la comida, la búsqueda de la comida, ¿no? Esas orexinas actuando sobre ya regiones cognitivas, motoras, también sobre la médula espinal, tronco del encéfalo, nos están llevando a las acciones de alimentación y de despertarnos. Vale, pero os he dicho que estas células además también eran sensibles a los niveles de glucosa. Lo he puesto mal ahí, no sería baja glucosa, sería alta glucosa, los niveles de... Entonces, en niveles de alta glucosa se va a inducir la síntesis de otra proteína, que es la MCH, la hormona concentradora de melanina. La melanina es la hormona liberada por la glándula pineal, que estará cerquita del hipotálamo, y es la que nos induce al sueño. Entonces, efectivamente, esta hormona está relacionada con el sueño, en concreto con las fases no REM del sueño, que es el sueño profundo. Y, como veis, es una molécula que se está generando en una situación
anorexigénica, ¿no? Cuando tenemos altos niveles de glucosa, a pesar de que está siendo liberada por lo que conocemos como el centro del apetito, ¿no? Por eso este sistema es complejo, porque tiene situaciones a veces complementarias. El caso es que nos está inhibiendo el apetito. Y por eso durante el sueño se inhibe el apetito. Y esto está siendo liberado cuando hay alta glucosa y también en respuesta a la leptina. ¿Y qué más? Bueno, antes de cambiar de núcleo, deciros que este centro lateral del hipotálamo pues también va a ser sensible a veces a señales somatosensitivas, a los cambios de luz, oscuridad, a los olores, a la bebida, así que bueno, hay múltiples factores que pueden influir al final en este centro del apetito. Estas neuronas también a su vez pueden proyectar sobre el núcleo paraventricular y tener una función sobre las hormonas. Nos quedarían el núcleo dorsomedial y esto de aquí, que es un núcleo extrahipotalámico, que está representando el tracto solitario situado en el bulbo raquídeo. He colocado este porque estas neuronas que forman parte del nervio vagal van a transportar señales hacia este núcleo que provienen también, son señales periféricas, como van a ser la leptina, la grelina, pero también señales hormonales liberadas por el intestino, en este caso pues las hormonas CCK, la hormona GLP-1, el péptido II, ¿vale? Son hormonas liberadas por el intestino, o sea que también en una respuesta postprandial de alimentación, y van a inducir la transmisión de estas señales que activarán el tracto solitario, ahora veremos qué hace, que también va a ser señalizado por neuronas, voy a poner, vamos que saliesen de aquí, neuronas de estiramiento del intestino, que a su vez pues van a señalizar a estas, es decir, está el intestino lleno de comida, tenemos las hormonas intestinales, ¿qué función van a ejercer? Pues si se dan en una situación también de reflejo corto durante la alimentación, van a tener una función anorexigénica, nos está activando a las neuronas POM y nos estará activando también el centro de la saciedad y también, bueno, podríamos hacer un recorrido, está actuando sobre las neuronas del núcleo paraventricular. O sea, fijaos la de regulaciones que hay. Nos quedaría entonces el núcleo DM, que bueno, ya que está aquí también mencionarlo, no es el más importante, pero sí que también se ha visto que tiene una respuesta sobre el núcleo paraventricular, parece que está regulando también sistema nervioso autónomo, que también estimula los centros del placer hacia la comida. Entonces, bueno, pues está como todos regulando todo este proceso. Entonces creo que con esto quedaría bastante integrado, recogido, resumido todo lo referente al funcionamiento de los núcleos hipotalámicos que están influyendo a su vez en otras áreas encefálicas y en el sistema nervioso autónomo y demás. Y me quedarían dos cosas por comentar. Una, cómo funciona Ozempic, este fármaco que se ha hecho tan famoso porque se puede utilizar para reducir el peso, y por otro lado la regulación o la relación de todo esto con el sistema reproductor. Entonces, Ozempic está funcionando como un agonista de GLP-1, ¿vale? De GLP-1, una hormona intestinal que se produce pues, cuando el intestino está funcionando. Tenemos receptores de GLP-1 en el núcleo del tracto solitario, tenemos receptores de GLP-1 en las neuronas anorexigénicas, también en otras neuronas, lo voy a poner aquí, pero sería en unas neuronas GABAérgicas que lo que hacen es inhibir a las neuronas orexigénicas. También tenemos receptores de GLP aquí, receptores de GLP en el centro de la saciedad. Entonces lo que está haciendo GLP es activar centro de la saciedad, neuronas anorexigénicas que a su vez activan el centro de la saciedad o que activan a las hormonas que también inhiben el apetito. Por eso esta función que tiene de reducir el hambre, reducir el apetito.
Por cierto, no lo había comentado, pero quería también hablaros rápidamente de los experimentos que llevaron al descubrimiento de la leptina y del receptor de la leptina. La leptina se descubrió en el año 1994, el receptor al año siguiente. Pero todo esto viene de unos experimentos que hicieron con ratones de transbiosis, que es algo como un poco loco, que es unir el cuerpo de dos ratoncitos, un ratoncito flaco y un ratoncito obeso, ¿vale? Tendríamos el ratón OB y un ratón wild type. Cuando se hizo esta transbiosis, que es comunicar el sistema circulatorio de manera que un 10% del gasto cardíaco de un animal esté en contacto con el otro, se veía que este ratón, el obeso, bajaba de peso. O sea, que había algo en el sistema circulatorio del ratón wild type que sanaba, que curaba al ratón obeso. Había otro tipo de ratones obesos. Estos ratones de aquí, de hecho, eran amarillos, son los agouti. Había otros ratones, los DB, que se llamaban así porque además eran diabéticos, que eran obesos y cuando se unían con un ratón wild type, lo que hacían es que este pobrecito muriese de inanición. O sea que en ese caso no solo no estaba curándole de la obesidad, sino que este ratón moría. Y luego se hizo un experimento en el que se juntaban a los otros ratones obesos, el OB con el DB, ¿vale? Les he puesto el mismo color, pero este sería amarillo y este no. Entonces, en este caso, el DB no se curaba, pero el amarillo sí que bajaba de peso, ¿vale? Y se volvía pues como el wild type. Entonces, esto sirvió para buscar aquella molécula que estaba en la sangre de los ratones sanos, que en este caso estaba también en este ratón, en el DB, y que curaba la obesidad. ¿Por qué en el DB no hacía nada la molécula? Porque aquí lo que estaba mal eran los receptores. Tenían resistencia a la leptina, ¿no? Ahora que ya sabemos lo que hace la leptina, es más fácil de... Y ahora sí, para acabar, quería comentaros la relación que existe entre este sistema, digamos, de homeostasis energética con el sistema reproductor, porque en el núcleo arqueado tenemos además otro tipo de neuronas, las voy a poner aquí aunque me he salido, que son las neuronas quispeptina, las que liberan la quispeptina. Estas neuronas están regulando a las neuronas liberadoras de la GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. O sea, la hormona liberadora de gonadotropinas es la que va a iniciar la liberación de gonadotropinas por la hipófisis para que esta haga que en los órganos sexuales se libere la testosterona o los estrógenos. Es decir, son los reguladores de los ciclos de hormonas sexuales. Entonces, se ha visto que estas células de quispeptina también tienen receptores para leptina, para grelina, para insulina, ¿vale? Todos los receptores que hemos puesto que tienen las células del núcleo arqueado. Y esto es lo que haría que estas moléculas periféricas o esta relación con el balance energético esté activando o no la liberación de quispeptina para activar la liberación de GnRH. Esto explicaría por qué, por ejemplo, la falta de grasa corporal, ¿no? Las niñas que tienen muy poquito índice de masa corporal puedan tener retrasos en el inicio de la menstruación, por la falta de activación de estas neuronas de quispeptina. Bueno, podríamos meternos un poco más en profundidad en este sistema, pero yo creo que lo dejaré para cuando os haga un vídeo sobre el inicio de los ciclos sexuales masculino y femenino. Como siempre, espero haberos ayudado. Reconozco que este vídeo lo he hecho sobre todo para mí porque me ha costado muchísimo conseguir sintetizar toda la información que había, ¿no? Y poner orden en el por qué llamamos centro de la saciedad o del apetito a estos núcleos cuando luego en todos los libros nos están hablando de estas neuronas y de este otro núcleo. Si es así, si os ha ayudado tanto como a mí, pues os pido que os suscribáis porque con esto me ayudáis a mí como creadora de contenidos y que compartáis estos vídeos.